Sí, me parece que le estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Creo que sí. Sí, profe. Ya, vale. Ya miren, bueno, aquí las empresas que están tienen un factor común, y a todas las que están acá, que son empresas mandantes. Entonces todas ellas van a tener servicios contratados con otra empresa, y ahí se va a comenzar a aplicar esta ley, la 20.123, ya que rige como la relación que hay entre empresa mandante, la contratada, y si esa necesita un subcontrato con respecto a eso también, ¿ya? Porque se pueden subcontratar actividades que están contratadas por las mandantes. Así que al final pueden haber muchas empresas trabajando para la mandante, ya sea en servicios de perforación, tronadura, cargueo, transporte y operaciones auxiliares también. ¿Mm? Así que todas las que tenemos acá son como mandantes que subcontratan algunos servicios. Ya, pero en general, ¿qué es lo que hace esta ley o cuál es la función que cumple? Es fijar a través de un contrato, por supuesto, que se cumplan ciertos derechos laborales y previsionales. ¿M? O sea, antes de que esta ley estuviera vigente, muchas empresas se aprovechaban de ese vacío legal y los beneficios que tenían respecto a previsiones, sobre todo los trabajadores de la empresa mandante no eran los mismos, ¿m? Que de los que eran subcontratos. Entonces, con esta ley se asegura que básicamente van a tener los mismos derechos, ¿m? Tanto los que son parte de la mandante como los de los subcontratos. Y así bien es cierto, muchas veces hay bonos relacionados también que no le llegan a la empresa contratada o subcontratada. Ya, pero en relación a los derechos básicos, ya sean en relación con los elementos de protección personal u otros, van a tener el mismo derecho, ¿ya? Entonces, por eso vela principalmente esta ley, para que todos tengan igualdad de derechos en cuanto a las condiciones de trabajo principalmente. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que va a haber una empresa principal o mandante y esa va a tener una relación directa con los contratistas. Y el contratista, por su lado, va a tener trabajadores y también puede tener otra empresa contratada. Entonces, este va a ser un contrato civil y comercial que va a haber entre ellos, entre empresa mandante y contratada, que a su vez también la empresa principal va a tener un trato directo con los trabajadores de esa empresa contratista. Y esta relación laboral que en muchos casos no es tan buena. ¿Ya? O sea, esta ley también hace como responsable a la empresa principal o mandante de ciertas irregularidades que se pueden dar con respecto a la relación laboral que tenga el contratista con sus trabajadores. Entonces, ¿qué vamos a tener? La empresa principal va a ser quien contrata, ¿cierto? Em, entonces, ¿de qué se va a, a cómo fijar en este caso lo que tiene relación con la empresa principal? Es que ella va a estar preocupada de que la obra se ejecute de la mejor forma. ¿Ya? Entonces, por eso contrata como especialista en el tema. Y por otro lado, si esta empresa contratista, que son como los especialistas para realizar ciertas labores, necesitan a su vez algún servicio específico o delegar
funciones van a ser un subcontrato. Entonces, en ese caso, lo que se espera es como externalizar actividades, ¿ya? O buscar una especie de apoyo para poder realizar ese trabajo. Ya un trabajo que es como bien específico. Como les dije, muchos mandantes, por ejemplo, Codelco, subcontrata la perforación con empresas como Atlas Copco o Sandvik, ¿ya? Y en el tema explosivo, ahí hay muchas más empresas que también van a entrar a pelear con estos contratos, ¿ya? Y tratar de ganarlos, por supuesto. Entonces, por eso también se hacen las licitaciones, pagos, ya es porque hay mucha oferta para la demanda que hay por los servicios de las operaciones principales mineras, sobre todo relacionadas con la extracción y explotación del mineral. Y así que eso es básicamente lo que va a estar relacionado con la empresa principal y las contratistas y subcontratistas que van a estar dentro del mismo sector trabajando. Entonces aquí el trabajador, eh, la verdad es que antes de esta ley no había como una obligación respecto a un contrato o alguna condición que garantizara derechos del trabajador subcontratado, ¿ya? Pero ahora sí que se exige con esta ley, y que además esté normado por el Código Civil. Y entonces el trabajador subcontratado ya no está como en el aire o ya no es de segunda categoría, sino que está como al mismo nivel de los de la empresa mandante. Entonces, sea subcontratado o contratado, igual va a tener una relación con la empresa principal. Ya en este caso la empresa principal no se puede lavar las manos si es que existe algún conflicto o si es que hay beneficios que no se están cumpliendo, ¿m? O no se están pagando. Ya la empresa mandante o principal, en este caso, también va a poder intervenir en ese sentido para que se den o se solucionen los problemas, más bien dicho, ya que puedan haber entre la otra empresa con la que se ha contratado el servicio en específico. Y entonces, la empresa mandante o principal, a través del contratista, le va a como exigir algunos principios que se deben dar en la ejecución de estos trabajos. ¿M? ¿Y esto cómo se conoce? Como un reglamento especial. Ya ese reglamento especial va a variar dependiendo de la empresa, pero en el caso de las grandes como Codelco o BHP, ¿m? O Antofagasta Minerals, lo que siempre van a estar ellos buscando es que haya un buen funcionamiento de todas las tareas, ¿m? Y de todas las labores. Y otra cosa que también les preocupa a ellos es que la coordinación sea buena. Por eso, bueno, se aprovechan también de que la oferta para realizar estos trabajos es tan alta y ellos pueden elegir a la empresa con mejor prestigio, ¿ya? O que se sabe que da mejores resultados en determinadas tareas. Y por lo tanto, en este reglamento especial también van a tener obligaciones. ¿Ya? Obligaciones de, por ejemplo, el pago de sueldo, que sean en una fecha estipulada y que se cumpla. Por otro lado, vamos a tener también que el reglamento especial va a tener prohibiciones. Bueno, estas prohibiciones están fijadas, por ejemplo, por el Decreto Supremo 132, ya que nos habla
de que los trabajadores no pueden llegar en mal estado, ni físico ni psicológico, a desarrollar sus labores. Y esas prohibiciones van a estar tanto para la mandante, la contratada o la subcontratada. Ya ningún trabajador puede llegar bajo la influencia del alcohol, por ejemplo. Y bueno, por ese lado va a haber un control de la principal con respecto a las otras empresas. Si no se cumplen estas condiciones que están establecidas en el reglamento especial que la empresa mandante les va a dar a sus contratistas, van a haber sanciones, ¿ya? Estas sanciones son variadas, pero gran parte de ellas tienen que ver con la retención de los pagos, ¿ya? Así la empresa mandante se asegura que la contratista va a tratar bien a sus trabajadores y va a cumplir también con todos los beneficios que se han negociado antes. ¿Mm? Así que con las sanciones, de cierta forma se obliga a que todas las empresas estén funcionando de la forma más óptima posible. Em, lo otro es que cuando ocurren accidentes, ya sean fatales o graves o incapacitantes, ¿m? Se tienen que informar, ¿ya? Estos sean de la empresa mandante, que como la empresa mandante tiene tan pocos trabajadores bajo su alero, ¿m? O bajo su mandato directo, los accidentes se dan principalmente en las empresas contratadas y subcontratadas. Y entonces, cualquiera sea el caso, de donde se genere o el trabajador dependiente de quien sea, se tiene que informar inmediatamente a la mutual de seguridad respectiva, ya a través de formularios o cartas. Por lo tanto, dependiendo de la gravedad del asunto, también se pueden suspender de forma parcial o indefinida algunos sectores de donde se está haciendo el trabajo. Ya, bueno, en muchos casos esto se trata de solucionar lo más pronto posible porque perder un día de trabajo en la faena significa, en términos económicos, algo que va a afectar mucho cuando se tengan que hacer los balances. Ya por eso como que intentan agilizar estos temas y tratar eh, de poder seguir realizando los procesos lo más continuo posible. Ya, pero si es que el accidente es fatal, ahí ya se va a meter la inspección del trabajo y la autoridad sanitaria también. ¿M? Y ellos van a tener que dar a través del Ceremi Salud una autorización para que se reanuden las actividades. ¿Ya? Sin eso no va a poder ser posible que la faena vuelva a la normalidad. ¿Ya? Y eso lo podemos ver este año por temas de COVID, por ejemplo. ¿Ya? A pesar de que no son accidentes ni enfermedades que se dan dentro de la faena, sino que algo a nivel mundial. De todas formas, las faenas tienen que esperar que el Ministerio de Salud les dé como permiso para poder trabajar si es que se encuentran en cuarentena en las zonas, o los trabajadores que van a trabajar allá, si es que se encuentran en cuarentena también. Entonces acá el tema, eh, por ese lado, podríamos decir que están como todos eh, cumpliendo como con la ley sin diferencia cuando hay accidentes o enfermedades. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que va a tener la empresa principal? Bueno, la primera es de tener como que hacer un subsidio a las empresas contratadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún caso la empresa contratista no llega a cumplir con algo estipulado en el contrato que tiene con sus trabajadores,
la empresa principal o mandante se va a tener que hacer cargo de eso, ¿m? De forma subsidiaria. Em, por el lado del trabajador, ¿cuáles son las herramientas a las que él puede acudir? ¿M? Bueno, lo primero es demandar a la empresa que lo contrató a él, no a la mandante. Em, y bueno, ya si no llega a dar efecto eso, la empresa principal se va a tener que hacer cargo. Así que, de cierta forma, el trabajador está como bien cubierto por la ley respecto a exigir sus derechos. Ya, porque si no se hace cargo la empresa que lo contrató directamente, lo va a tener que hacer la empresa mandante o principal que contrató el servicio. Así que no, el trabajador no tiene mucho que perder, más que el tiempo involucrado en que se dictamen quién tiene la responsabilidad en este caso. Ya, o sea, el trabajador tendría que esperar nomás la resolución del caso. Esa es una responsabilidad de la empresa y la otra es solidaria. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa mandante o principal llegue a un acuerdo con la contratada por el servicio y puedan sumando en este caso, los beneficios que otorga cada una, poder complementar eso y ayudar al trabajador a que se le pague el sueldo o las previsiones correspondientes o los seguros de salud, ¿sí? Todo lo que tenga relación con la integridad de la persona que está realizando el trabajo. ¿Ya? Así que tiene dos opciones la mandante: o de forma independiente paga los saberes al trabajador contratado, o negocia con la empresa contratista para que se complementen y también le puedan pagar sus prestaciones laborales, el sueldo y las indemnizaciones legales a los trabajadores. Y esto también se da cuando en algunos casos se despiden a trabajadores contratistas y, por ejemplo, la empresa contratada no tiene para pagar eh, este finiquito. Ahí también la empresa mandante como que complementa esos egresos que van a estar derivándose de la empresa contratista, solo en el caso que no pudiese pagarlos. Entonces, tiene que haber acá como un derecho de información. ¿No? ¿Y de dónde sale esta definición? Bueno, básicamente de que la información se puede dar de dos formas. Una es a través de la institución. Bueno, podríamos verlo como instructivos, institucionales, que eso es lo más formal, ¿cierto? O que se entregue como un resumen de los pagos de sueldo, cotizaciones que se han hecho. Eso lo puede exigir la mandante a las contratistas. ¿Ya? Bueno, también la información está en línea, así que la pueden obtener de ahí. Y otra información es la que se da a través de chismes y rumores. ¿Ya? Entonces, bueno, algunos dicen que cuando el río suena es porque piedras trae o porque algo está pasando ahí. Entonces, si los trabajadores de las empresas contratistas o subcontratistas se están quejando, probablemente es porque algo está pasando con los pagos, ¿no? Principalmente con los pagos. Eh, entonces, la empresa principal tiene todo el derecho de pedir informes y de ver cómo está actuando la contratista con sus trabajadores. ¿Ya? Ellos, bueno, como los jefes principales, tienen esa garantía que pueden utilizar para obtener información. ¿Ya? Y en este caso, la empresa
subcontratadas no se pueden negar a dar esa información. Pero ahora en la actualidad, con la tecnología, casi todo está en línea, así que también lo pueden ver directamente en las páginas de servicios previsionales, por ejemplo. Y entonces otro que puede también respaldar los certificados que entregan las empresas contratadas es la inspección del trabajo, ¿ya? O a través del mismo Ministerio del Trabajo. Porque de esta forma como que uno ya puede estar tranquilo, en el caso de la mandante, de que se están cumpliendo los acuerdos. ¿Mm? Entonces van a tener diferentes mecanismos o formas de obtener esa información, más allá de que los contratistas no la estén otorgando, ¿ya? Igual se puede llegar a la verdad del asunto o a la raíz de los problemas eh, por la inspección del trabajo y el Ministerio del Trabajo. Y así que por ese lado, los contratistas no tienen mucho que esconder, ¿ya? Igual se va a hacer público si es que hay algún problema relacionado con el pago de sueldo. Va a haber también un derecho de retención, ¿ya? Esta ley permite que se puedan dar estas circunstancias o legalmente que sea eh, estipulado y también que se pueda aplicar. Y entonces, en este caso, la mandante, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a pedir un certificado de los sueldos y pago previsiones de los trabajadores que tiene y si en algún caso entregan este certificado y están algunas cosas en deuda o no han sido pagadas o se pagan después de las fechas que ellos dieron, ¿sí? Por ejemplo, si dicen a fin de mes y les pagan los días 10, lo que puede hacer la mandante es retener el pago a la empresa que está prestando los servicios, ¿ya? Y de esa forma ellos pueden zanjar esta deuda, ¿m? A través de la misma plata que le van a pasar a ellos, eh, ellos poder subsanar esta deuda que ellos han tenido con sus trabajadores. Así que la ley en ese caso deja que se puedan realizar estos actos que, eh, si bien es cierto, la relación no es directa con los trabajadores de la empresa contratada o subcontratada, en términos legales y para subsanar obligaciones laborales y provisionales, si la mandante tiene estas herramientas a las que puede acudir, ¿m? Herramientas legales y justificadas, ya para poder tener, de cierta forma, em, bueno, todo tiene que ver con el prestigio de la mandante también, ya porque si se están quejando los trabajadores de las contratistas, al final el que va a quedar mal va a ser la mandante. ¿M? Entonces, por eso estas empresas tratan de evitar que se generen esas situaciones em, y que puedan llegar más lejos. ¿M? Para las empresas principales pueden haber sanciones, sí, 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 pueden haber. Ya, en el caso que sean los locos, ya, o que miren por otro lado, como se dice en buen Chile. Como que no quieran solucionar el problema, sino que se desliguen de las obligaciones que ellos tienen también. ¿M? ¿Cuáles van a ser las multas? Bueno, es variable, dependiendo de, de si lo han hecho antes. Bueno, como en toda la ley, pues si alguien tiene historial, las multas son mayores. Y entonces van a ir variando entre 5 a 100 unidades tributarias mensuales. ¿M? Em, pero además de, del deshacerse de las obligaciones del pago de trabajadores subcontratados, estas multas se van a dar cuando la empresa mandante esté simulando
una subcontratación. ¿Mm? Principalmente por ese lado va a ir la sanción. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que yo como empresa mandante voy a tener empresas contratadas ficticias. Ya con eso tiene relación. Con las empresas ficticias que se pueden generar y que de cierta forma van a estar como burlando el sistema por temas de evadir el IVA y cosas por el estilo. Entonces, en ese caso, se van a aplicar estas sanciones, ya que son bastantes lucas, pero bueno, dependiendo del tamaño de la empresa, puede que no les afecte mucho. Entonces, ¿qué se puede o sea, considerar como una simulación de la subcontratación? Aquí ya entra el concepto de la persona natural o jurídica, eh, que puede estar realizando alguna actividad con la empresa mandante, eh, y ésta no tenga como un contrato donde las partes como que tienen establecido todo lo que hay en la relación de empleador y trabajador. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir? Que se va a sancionar entre 5 a 100 UTM a la empresa que tenga trabajadores sin contrato. ¿M? O que el contrato esté vencido. Y eso también puede pasar. Que como generalmente las mandantes contratan por obras o por algún trabajo en específico, si se vence el plazo y siguen trabajando después de eso, ahí todo el peso de la ley va a caer sobre ellos. Ya, entonces en ese caso hay que tener como mucho cuidado con las fechas. Y bueno, también las empresas tienen sus grupos de trabajo que están pendientes de estos temas. Ya, pero si alguien se quiere pasar de listo, por el lado de la empresa mandante principalmente, la legislación que está contenida en la 20.123 le va a imponer esas, lo que tenemos acá, espera, esta sanción entre 5 a 100 unidades tributarias mensuales. Por cada trabajador que no tengan regularizado en su obra. Así que a partir de esto, el trabajo como que se formalizó, podríamos decir. ¿Mm? Porque antes de esta ley existía mucho el trabajo de terceros no contratados, ya, o no regularizados. Pero con esta ley ya se formalizó todo lo que tiene relación con la entrega de servicios, principalmente con los subcontratados. Eh, ¿Cuál otra va a ser catalogada como simulación de subcontratación por la empresa mandante de este caso, o la principal? Eh, Va a ser cuando un tercero eh, provoque como un encubrimiento de lo que está haciendo la empresa mandante o principal. ¿Ya qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si es que hubo un accidente fatal y la empresa mandante, para no tener eso en su registro, va a intentar asignarle la responsabilidad a otro. ¿No? En este caso puede ser un tercero, una persona natural o jurídica que se haga responsable de eso. Entonces, en ese caso, si se llega a, a hacer como una investigación y da como resultado de que ese tercero nunca estuvo involucrado, ahí también las multas van a ser igual de altas. ¿M? Y quizás pueden ser mayores todavía, ya porque en este caso estarían como burlando, eh, además de al Estado, porque en el caso nuestro el Senagiomin debería investigar ahí, estarían como burlando el Código Civil y el Código del Trabajo y muchas otras leyes. ¿No?
Así que esto podría ser incluso más grave que lo anterior. Y así que las empresas no deberían, en ningún caso, mandar a terceros como hacerse responsable por algún problema que se dio en ellos. ¿M? ¿Cuántas empresas se pueden contratar o subcontratar? Eh, la verdad es que no tiene límite, ¿ya? Ay, perdón. Eh, ya, no tiene límite la subcontratación, porque, eh, bueno, la empresa mandante como que pierde un poquito el rastro de, o sea, como que llega hasta el contratado, pero ese contratado puede generar subcontratos. Ya sé que por eso como que no tiene límite y va a depender de cuántas tareas se quieran contratar y cuántas de estas se quieran externalizar más todavía. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa contratista podría subcontratar cuántos servicios requiera, dependiendo de las capacidades que ellos tengan y de lo que buscan obtener también de otros. ¿Cuáles son los rubros que más utilizan la subcontratación? Bueno, acá tenemos los guardias y control. Uno ahí típico que ve diferentes empresas relacionadas con este tema, ya sean guardias privados o también que puedan pertenecer a instituciones del Estado. Servicio alimenticio, ya la Junaep también tiene muchos subcontratos con los que está o con los que tiene una relación relativamente estrecha. La minería, ¿para qué decir? Ya uno ve tantos nombres de empresas en terreno que muchas veces como que cuesta entender cuál es la relación directa que estos pueden tener con la mandante. Y otros son servicios informáticos, construcción y también el aseo. Y ahí también existen muchas empresas que ofrecen sus servicios y que esperan o van a licitaciones buscando ser contratadas. Algo parecido a lo que pasa en minería. Las empresas contratistas pueden tener más de un rubro productivo. La verdad es que sí. ¿Mm? Entonces, eh, bueno, vamos a ver empresas también como, a ver, por darle un ejemplo, Geovita. ¿Mm? Geovita eh, es una empresa contratista, ¿cierto? Que presta servicio a minería, pero dentro de Geovita tienen eh, o hacen todas las operaciones unitarias mineras. ¿Ya? Entonces, Geovita podría hacerse de un contrato que tenga relación con la perforación, la tronadura, los análisis de esta fragmentación, del carguío, del transporte, y así básicamente de todas las operaciones relacionadas con la explotación y la extracción del mineral. ¿Ya? Así que básicamente eh, todo va a depender de él, de cómo el alcance que tenga esta empresa contratista y de qué tan lejos quiere abarcar, ¿m? Con su servicio. Entonces, otra pregunta que tenemos acá es si la subcontratación puede ser utilizada para trabajo de producción principal y permanente de la empresa principal. La respuesta es sí, porque la verdad es que en este caso, a medida que más avanza la tecnología, vemos que las empresas mandantes como que menos actividades están realizando ellas de forma directa. ¿Ya? Entonces, ¿qué están haciendo? Prácticamente
delegar esas funciones a otras empresas como especialistas en el rubro. ¿Ya? ¿Qué es lo que no se puede subcontratar o lo que no están como de cierta forma dispuestos a ceder las empresas mandantes o principales? Van a ser lo que tiene relación con los cargos de gerentes y directores, porque en ese caso se necesita que sean personas de como el núcleo más íntimo, ¿m? O más cercano de la empresa mandante. Ya ahí no se pueden meter eh, trabajadores o parte del directorio de otra empresa en ellos, ¿ya? Así que básicamente lo que están haciendo en la actualidad las mandantes es subcontratar todos los servicios, sobre todo los que son más técnicos, porque ellos ven que, por ejemplo, hay empresas que se especializan en una sola área y eso les permite también realizar los trabajos de mejor forma, ¿ya? Eso básicamente es como lo que están haciendo las empresas mandantes a través de esta ley 20.123. ¿Ya? Eso es lo que los deja hacer, ¿ya? Lo que la ley les da como garantías para poder utilizar. Ya, chiquillos, así que